La programación orientada a objetos es un paradigma poderoso en la informática. Este enfoque permite a los desarrolladores pensar en términos de objetos del mundo real y sus interacciones, lo que facilita la creación de software más intuitivo y manejable. Te permite estructurar tus programas alrededor de datos, las acciones que se pueden realizar en esos datos y cómo estos interactúan entre sí. Al comprender los principios de las clases y los objetos, los programadores pueden modelar entidades del mundo real, sus propiedades y comportamientos de manera más intuitiva. Esto facilita la creación de aplicaciones que reflejan con precisión las complejidades del mundo real. Este cambio de paradigma de la programación procedimental a la programación orientada a objetos permite a los desarrolladores crear aplicaciones escalables. Veamos de cerca a qué nos referimos. En esencia, una clase sirve como un plano o una plantilla que define la estructura y el comportamiento de los objetos. Es una forma de organizar y estructurar el código para que sea más fácil de entender y mantener. Piénsalo como un molde para crear objetos con características similares. Este molde asegura que cada objeto creado a partir de él tenga las mismas propiedades y comportamientos básicos. Un objeto, por otro lado, es una instancia de una clase. Se le dice instancia porque representa un ejemplar específico de una clase. La palabra instancia proviene del latín instantia, que significa presencia o existencia. En el contexto de la programación orientada a objetos, una instancia es un objeto concreto que existe en la memoria del programa, creado a partir de una plantilla que es la clase. Para ilustrar, imagina que tienes un plano de un automóvil. Este plano contiene todos los detalles necesarios para construir el automóvil, desde el chasis hasta el motor. El plano en sí no es un automóvil. Es un conjunto de instrucciones para construir uno. Sin embargo, sin el plano, no podrías construir un automóvil funcional. Cada automóvil fabricado con ese plano es un objeto, una instancia única de la clase de automóvil definida por el plano. Aunque todos los automóviles comparten la misma estructura básica, cada uno puede tener características únicas, como el color o el tipo de motor. La clase define las propiedades y acciones generales que comparten todos los automóviles, como tener un motor, ruedas y la capacidad de acelerar y frenar. Estas propiedades y acciones son esenciales para el funcionamiento del automóvil. Las propiedades se denominan atributos y las acciones se denominan métodos. Los atributos son las características del objeto, mientras que los métodos son las funciones que el objeto puede realizar. Profundicemos en la analogía del automóvil para solidificar nuestra comprensión de las clases y los objetos. Imagina que estás en una fábrica de automóviles, un lugar donde se crean vehículos desde cero. La fábrica necesita un plano detallado para fabricar automóviles. Sin este plano, sería imposible construir un coche funcional. Este plano, que en programación llamamos nuestra clase automóvil, describe las características fundamentales de un automóvil. Es una guía completa que define cómo debe ser y cómo debe comportarse un coche. Los atributos son las propiedades de un automóvil, como su marca, modelo, color, tamaño del motor y número de puertas. Estos atributos definen la identidad y las características específicas de cada coche. Por ejemplo, el valor del atributo marca podría ser Toyota, Honda o Ford, mientras que el atributo color podría tener como valor rojo, azul o plateado. Por otro lado, los métodos son las acciones que puede realizar un automóvil, como acelerar, frenar, girar y tocar la bocina. Estas acciones son esenciales para la funcionalidad del coche. Estas acciones se representan como funciones dentro de la definición de la clase. Cada función define un comportamiento específico del automóvil. Ahora, cuando la fábrica utiliza este plano para fabricar un automóvil, crea un objeto. Este objeto es una instancia concreta de la clase automóvil. Cada automóvil que sale de la línea de montaje es un objeto de la clase automóvil. Cada uno de estos coches es único, aunque todos siguen el mismo plano básico. Estos objetos tendrán valores específicos para los atributos definidos en el plano. Por ejemplo, un coche podría ser un Toyota rojo con un motor de 2.0 litros, mientras que otro podría ser un Honda azul con un motor de 1.8 litros. Así,
Cada objeto es una manifestación única de la clase automóvil. En Python defines una clase utilizando la palabra clave class, seguida del nombre de la clase, comenzando convencionalmente con una letra mayúscula y 2 puntos. El cuerpo de la clase, con sangría debajo de la definición, contiene los atributos y métodos. Analicemos el contenido de la clase automóvil. En este ejemplo, definimos la clase con atributos para la marca, el modelo y el color. Además, creamos un método llamado init. Este método comienza y termina con 2 guiones bajos. Estos guiones no son una coincidencia. Cuando veas un método con esa forma, significa que está reservado para un uso especial del lenguaje. Sí, los métodos con esta característica particular tienen un significado especial en Python y se llaman métodos mágicos o dunder. En este caso, este método mágico se conoce como constructor y Python lo invoca automáticamente cuando creas un nuevo objeto a partir de la clase. Pero, ¿qué hace el constructor? En términos simples, inicializa los atributos. ¿Cómo lo hace? Pues bien, el constructor toma los parámetros de entrada marca, modelo y color y los asigna a los atributos de la instancia, es decir, self.marca, self.modelo y self.color. Este proceso se llama inicialización de los atributos del objeto y se hace con los valores proporcionados durante la creación. Si te fijas bien, cuando declaramos el método init, que por cierto se parece mucho a la declaración de funciones típicas que hemos estado usando en capítulos anteriores, usamos la palabra clave def para decirle a Python que estamos definiendo un método. Además, le estamos enviando algunos parámetros de entrada. En este caso, la marca, el modelo y el color. Nota también la palabra self, que se pasa como parámetro de entrada del método. Esta es una variable que representa la instancia de la clase y deberá estar siempre ahí. Es una referencia a la instancia actual, al objeto. Es necesario para acceder a los atributos y métodos de la clase dentro de su definición. Acerquémonos aún más a los atributos y métodos. Ya sabemos que los atributos representan las características o propiedades de un objeto y almacenan datos asociados con el objeto. Los métodos, por otro lado, definen las acciones o comportamientos que un objeto puede realizar. Son funciones definidas dentro de la clase que pueden modificar el estado del objeto o realizar operaciones utilizando sus datos. En nuestra clase automóvil, init es un método, pero podemos darle la funcionalidad que queramos con más métodos. Por ejemplo, podemos construir uno para encender el automóvil, otro para apagarlo y otro para mostrar su información. Mira cómo se ve. Pronto los estudiaremos para ver cómo funcionan. La distinción entre atributos y métodos es crucial en la programación orientada a objetos. Los atributos definen el qué de un objeto, sus características, mientras que los métodos definen el cómo, sus acciones. Una vez que hayas definido una clase como nuestra clase automóvil, puedes crear objetos o instancias de esa clase. Cada objeto es una representación única del plano, con su propio conjunto de valores de atributo. En Python, creamos un objeto de la clase automóvil así. Mi auto igual a automóvil, Toyota, Camry, plateado. Tu auto igual a automóvil, Honda, Civic, azul. Aquí, hemos creado 2 objetos mi auto y tu auto. Cada uno tiene sus propios valores. Son 2 objetos distintos. Ahora estos pueden realizar de forma independiente las acciones definidas por los métodos de la clase. Como ves, los conceptos de clases y objetos no son difíciles de entender. Sin embargo, esto es el inicio de un montón de información que todavía nos queda por ver. Pero si logras entender esta parte, el resto será pan comido. Por ahora, repasa los puntos que hemos hablado en este vídeo para que estés listo para la próxima entrega, que traerá contenido más avanzado e igual de interesante. Mientras tanto, ¡feliz programación!